Existe un texto antiguo que afirma que antes de este mundo hubo muchos más. Este evangelio prohibido rompe todo lo que creías saber sobre el origen del universo. La historia de la creación que nos han contado podría ser solo un capítulo en una saga cósmica mucho más grande. Este escrito sugiere que la creación no comenzó aquí. Describe que Dios ya había creado universos enteros antes que el nuestro, en un ciclo infinito de prueba y error. Según estos escritos, cada mundo era un intento para perfeccionar la humanidad, una búsqueda divina del equilibrio perfecto. El texto afirma que el primer mundo era de pura energía, un reino de luz sin forma. Allí existieron criaturas sin cuerpo físico, seres luminosos que danzaban en el cosmos. Sin embargo, ese mundo terminó por un exceso de luz, una perfección tan absoluta que era demasiado frágil para sostenerse. Tras su colapso, surgió el segundo mundo, un universo más denso, donde aparecieron seres con forma pero sin materia tangible. Pero este mundo también tuvo una caída inesperada. Se disolvió cuando sus habitantes, en su ambición, buscaron más poder del que se les había permitido, rompiendo el equilibrio cósmico. Entonces vino el tercer mundo, un universo oscuro, donde la luz casi no existía. Estaba habitado por criaturas que solo conocían la oscuridad. Seres de sombra que vagaban en un vacío casi total. Este mundo también sufrió un desequilibrio fatal y colapsó porque jamás conoció el calor y la guía de la luz. Después llegó el cuarto mundo, un universo que era casi perfecto, muy similar al nuestro. Según el Evangelio, Dios estuvo cerca de detener ahí la creación, pues parecía haber encontrado la fórmula, pero un error eterno lo impidió. A sus habitantes no lograron comprender el verdadero significado del libre albedrío, y el experimento fracasó. El quinto mundo fue un universo lleno de belleza y caos. A la vez, el texto menciona que allí surgieron civilizaciones previas, con seres muy similares a nosotros, en su capacidad de crear y destruir. Sin embargo, una rebelión universal, una guerra celestial de proporciones inimaginables, destruyó ese mundo por completo. Le siguió el sexto mundo, un universo basado en la armonía absoluta. Pero aquí, la perfección volvió a ser un problema. Se extinguió porque en un sistema tan perfecto no había espacio para el error, el desafío o el crecimiento. Era un paraíso estancado. El séptimo mundo, revela el texto, fue el más grande de todos. Allí vivían criaturas colosales, seres gigantes, mucho más grandes que los humanos que conocemos hoy. Pero su propia grandeza fue su perdición. La energía que lo sostenía se volvió inestable, y el universo colapsó cuando su tamaño superó su capacidad para mantenerse cohesionado. Luego, Dios creó el octavo mundo, un universo donde la vida era inmortal. Pero esto generó una paradoja inesperada sin la muerte. La vida carecía de urgencia, de propósito y de valor. Ese mundo se estancó en una eternidad sin sentido, y finalmente, Dios lo dejó desvanecerse en el olvido. El noveno mundo fue una creación radicalmente diferente, un universo de pura vibración. Sus criaturas eran literalmente sonidos, melodías vivas, que componían la sinfonía del cosmos. Pero el silencio los destruyó. Una anomalía cósmica, una nota de silencio absoluto, se expandió hasta que todo quedó en completa quietud, extinguiendo a sus habitantes musicales. El décimo mundo fue el más espiritual de todos. Sus habitantes alcanzaron una ascensión precoz, elevándose a planos superiores con una rapidez asombrosa. Esto provocó un vacío total, y sin seres que lo habitaran, ese mundo terminó, vacío y sin propósito. El undécimo mundo fue el hogar de seres muy avanzados tecnológicamente. Desarrollaron una inteligencia prohibida, con la que intentaron igualar el conocimiento de su propio creador, desafiando las leyes del universo. Su soberbia los llevó a una caída inevitable, y el mundo se deshizo por completo, consumido por su propia ambición. Después de 11 intentos fallidos,
De 11 universos que nacieron y perecieron, Dios decide empezar de cero. Y así llegó la creación que conocemos. El Evangelio dice que somos el 12º universo. Nuestro mundo es un diseño perfecto, una mezcla exacta y cuidadosamente calibrada de luz y oscuridad, de libertad y propósito. Cada mundo anterior enseñó algo a la creación actual. Las lecciones aprendidas de cada fracaso cósmico fueron incorporadas en el diseño de nuestra realidad. Estos son ciclos dentro de ciclos. Según el texto, este mundo también terminará, como todos los que lo precedieron. Pero no es un final absoluto, porque Dios ya prepara el siguiente universo. El Evangelio afirma que existieron exactamente 11 mundos antes de este. El propósito final de toda esta vasta saga cósmica siempre fue el mismo: crear seres capaces de amar y de elegir libremente. Este mundo nuestro sería el primero en lograr ese delicado equilibrio. Cada uno de los universos anteriores falló por un desequilibrio distinto: exceso de luz, exceso de oscuridad, falta de libertad, inmortalidad sin sentido. Fue un proceso de aprendizaje divino. Dios fue ajustando la creación con cada intento, como un artista que perfecciona su obra. La humanidad, con todas sus contradicciones, es la clave. Este mundo fue diseñado específicamente para que el libre albedrío finalmente pudiera funcionar. Por primera vez, la luz y la oscuridad no son fuerzas en guerra, sino que conviven para enseñar, para forjar el carácter y el espíritu. El texto dice que los 11 mundos anteriores quedaron sellados, perdidos en el tiempo cósmico. Sin embargo, pequeñas pistas y fragmentos de su existencia quedaron dispersas en nuestra realidad. Ecos de otros mundos resuenan en nuestro subconsciente. Esos sueños extraños, las visiones inexplicables y la sensación de déjà vu podrían ser, según este texto, recuerdos residuales de esos universos pasados. Pero el ciclo no se detiene aquí. El texto afirma que habrá un próximo Génesis, una nueva creación después de esta. Nacerá un mundo mejor, un universo diseñado a partir de los errores aprendidos, no solo en los 11 mundos anteriores, sino también en el nuestro. Una humanidad nueva surgirá, una especie más consciente y conectada espiritualmente. Entonces, ¿es este el fin? No exactamente. La creación actual aún está en un proceso de aprendizaje. Estamos en una etapa crucial. El texto dice que estamos en la última fase de este mundo, una especie de cuenta regresiva cósmica. Es un aviso de debemos prepararnos para el cierre del 12º universo, y lo que viene será extraordinario. El siguiente mundo será más luminoso que todos los anteriores, un lugar donde la lección del amor y la libertad finalmente habrá sido integrada. El mensaje final de este Evangelio es profundo y esperanzador. Dios no crea mundos para destruirlos por capricho, sino para perfeccionarlos, para aprender de ellos. Somos parte de una creación infinita, de un proyecto divino en constante evolución. Y esta realidad que conocemos no es la primera, ni será la última. El ciclo continúa. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más secretos ocultos del universo. Hasta la próxima.